A lo largo de este tema vamos a hablar sobre el concepto de aplicaciones software y servicios, la diferencia entre ambos, para que orientéis y para que podáis diseñar un servicio, ¿vale? Cuando hablamos de una aplicación software, la idea de una aplicación es que es una herramienta, ¿vale? Cuando nos referimos a un programa, esto no es más que eso, que una herramienta. Una herramienta es algo que un usuario utilizará para hacer algo, para una tarea concreta o un conjunto de tareas concretas, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos pensando en una herramienta, herramientas, pueden existir muchas herramientas. Os he puesto el ejemplo del martillo, hay muchos martillos en el mercado, hay martillos más caros y más baratos, hay martillos más grandes, más pequeños, que son más eficaces en función del material con el que están hechos o su peso, que están más o menos desgastados, pero lo que hay que tener en cuenta es que al final esas herramientas todas ofrecen la misma funcionalidad, hacen lo mismo, no aportan ningún valor diferente al usuario. Simplemente es algo que cogerán y utilizarán en un momento puntual para resolver una tarea. Cuando hablamos de herramientas, hay que tener en cuenta que hablamos de un objeto inanimado que es pasivo. Cuando hablamos de aplicación software, también tenemos que pensar en ese término de que es una herramienta pasiva. Es decir, es una herramienta que si el usuario no va, no se anima, no hace la acción de utilizarla, no aporta o no resuelve nada por sí misma. ¿De acuerdo? No hace ninguna actividad de forma autónoma. Eso significa que si el usuario no hace uso de ella, y esta es una gran diferencia entre aplicación y servicio, si el usuario no hace uso de ella, la aplicación no sirve para nada, más allá. Por lo tanto, tiene que ser el usuario quien vaya a esa caja de herramientas a buscarla. Cuando hablamos de herramienta, bueno, pues puede ser una herramienta o puede ser un cajón de herramientas. Eso también cabe. La posibilidad de que, igual que esto, pues una aplicación software realmente tenga varias funcionalidades. Pero eso no quita a que es el usuario siempre el que tiene que ir, abrir la herramienta y utilizarla, ¿vale? Por lo tanto, no le presta ninguna funcionalidad añadida de forma autónoma al usuario. Eso es importante tener en cuenta. Además, otra de las características comunes que tiene lo que se conoce como aplicación software es que es un programa que actúa como si fuese una caja blanca. Y es decir, el usuario que quiere utilizarla ha de conocer, pues en primer lugar, cuál es la lógica del negocio, es decir, cuáles son los procesos de negocio en los cuales va a aplicar este tipo de aplicaciones. Pensad, por ejemplo, en una aplicación que pueda ser de contabilidad, ¿vale? Es necesario saber de contabilidad para poder utilizar una aplicación de contabilidad. Además, el usuario también tiene que conocer cómo se usa la herramienta, ¿vale? Está pensado o están pensadas para que sean herramientas en las cuales hay que instruirse y además normalmente instruirse bastante bien antes de utilizarla, pues porque si no, no vas a ser capaz de realizar las funcionalidades. También son aplicaciones aquellas donde normalmente el usuario es el responsable del resultado. Es decir, al final es una herramienta que si utilizas bien, pues te servirá para aquello que quieres, pero si no la utilizas bien, va a ser, el resultado puede ser una catástrofe, por ejemplo, como os decía, el tema de la contabilidad, pero es el usuario el responsable. Y por último, también suelen ser aplicaciones que están pensadas para que solo un usuario esté en ese momento interaccionando o haga uso de la aplicación. Es decir, aunque sea una aplicación de contabilidad en la que puede haber 20 personas trabajando, normalmente son aplicaciones que están pensadas para que da lo mismo que haya un usuario o 20, el resultado o la forma de trabajar es siempre la misma y la aplicación ofrece el mismo pues eso, resultado al usuario, ¿vale? Esos son aplicaciones software. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre qué es el servicio, ¿vale?
Bien, para empezar, la definición de servicio es trabajar para otro. Eso significa que en nuestro caso, un servicio debe ser una herramienta capaz de trabajar para nosotros, en lugar de que sea una herramienta que nosotros tengamos que utilizar para obtener un resultado. Tal y conforme veremos, o veréis conforme vayáis diseñando vuestros servicios, por supuesto que habrá una parte de la herramienta que es el usuario el que la tiene que utilizar. Pero la herramienta debe ser capaz de ofrecer algo al usuario, servicio, trabajo al usuario, que le permita al usuario, pues, o no tener que hacerlo él, o obtener algún beneficio o alguna funcionalidad o alguna prestación extra que no tendría en caso de que la tenga que hacer el manual. ¿De acuerdo? Vamos a analizar varios servicios que podemos encontrar hoy en día para que veamos dónde termina la herramienta y dónde empieza el servicio. Vale, vamos a pensar en cosas que yo creo que conocéis de diario. Correo electrónico, vamos a ver. Gmail. Servicio de email. Servicio de email nos permite enviar y recibir emails. Eso sería la parte, por decirlo así, de aplicación. Es la funcionalidad básica. Pero el servicio de email hace un montón de cosas más que nosotros en ningún momento ni siquiera hemos pensado o sospechado que queríamos o que necesitábamos. Por ejemplo, cuando recibes un email en el que hay un billete de tren, él automáticamente eso lo detecta y lo agenda en tu calendario. Y de hecho es capaz de avisarte antes de que ocurra la cita, ¿vale? Te avisa, te genera avisos. Cuando recibes un email, si por ejemplo tienes la aplicación en el móvil, te envía un mensaje push para que estés pendiente o sepas que te ha llegado ese email, ¿vale? Un email nuevo. Además también es capaz de recordarte conversaciones. Hace poco, es una funcionalidad que no hace mucho está, cuando has estado enviando y recibiendo sobre un mismo correo varias interacciones con un mismo usuario, ahora aparece en el lado derecho sobre esta zona más o menos, por aquí, aparece como un cartelito recordándote que tienes una conversación pendiente o si quieres ya descartar esa conversación. Si vas a enviar un email y en el email has utilizado ciertas palabras, como por ejemplo te adjunto un, ¿vale? Esa palabra adjuntar o te envío, y le das a enviar y no has adjuntado un archivo, te avisa de que parece que querías enviar un archivo. Cuando recibes email que él piensa que puede ser email spam, además ya va filtrando, filtra muy bien, ¿vale? Realmente filtra muy bien porque es capaz de jugar a cosas como detectar emails, detectar si un email, por ejemplo, ha sido enviado a 100.000 personas, él ya sabe que eso es un spam, pues te limpia el spam. Es decir, como veis, al programa, a la aplicación email, se le superponen una serie de funcionalidades, ¿vale? Que ni siquiera nosotros pedimos, pero son una serie de funcionalidades que enriquecen el funcionamiento de la aplicación y que trabajan por el usuario. Y al trabajar por el usuario, lo que en realidad le están permitiendo es ser más eficiente, ser más productivo, necesitar menos tiempo para realizar esa funcionalidad y, por supuesto, preferir utilizar ese correo frente a otro, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy usuario de Gmail y lo tengo todo centralizado a través de Gmail porque me gusta cómo lo hace y me ofrece el servicio que necesito. Hace un buen filtrado de spam y me permite manejar todas las características, además de que se integra muy bien con otras aplicaciones que tiene. Pero mirad y pensad que al trabajo que el usuario tiene que hacer, que al final es entrar, abrir el email, contestar, borrar, se le añaden una serie de funcionalidades proactivas, y esta es una palabra con la que os tenéis que quedar, proactivo, algo que no requiere de la intervención del usuario, trabaja para el usuario antes de que el usuario lo pida, ¿vale? Eso es el proactivo. Pues se le dan una serie de servicios proactivos que él no tiene, ¿vale? Vamos a seguir con el siguiente. Bien, otro servicio que seguramente conocéis y utilizáis, ¿vale? YouTube. Bueno, pues YouTube al final no deja de ser una televisión. De hecho, la podemos comparar con los canales de la televisión que tenemos en casa. Tú accedes para ver un vídeo, pero YouTube además trabaja para ti. Trabaja para ti, por ejemplo, ofreciéndote contenidos que pueden ser de interés en base a lo que estás viendo y a tus últimas búsquedas, ¿vale?
Es una forma de ayudarte y acercarte a tus contenidos preferidos. Si estás, logueado, ¿vale? Además hace muchas más cosas, como por ejemplo, como almacena las búsquedas que hace, es capaz de recordar tus reproducciones. Tú puedes entrar en cualquier momento y ver cosas que hayas reproducido en tu histórico, lo cual viene bien, por ejemplo, para localizar algo que viste anteriormente. Cosas también que hace, permite la suscripción a un canal. Y cuando tú te suscribes a un canal, es capaz de avisarte cuando hay contenidos nuevos de tu interés. Es decir, te permite ser más eficiente, por ejemplo, a la hora de seguir contenidos. Eso tu televisión no lo puede hacer. La tele es pasiva. La tele tú entras, o sea, tú tienes que coger, encenderla y utilizarla. YouTube es proactivo. YouTube enriquece la experiencia ofreciéndote siempre algo, elementos, funcionalidades que no requieren de que seas tú el que inicia, ¿vale? El que inicia esa actividad, sino que es él el que te la ofrece. Cosas como, por ejemplo, además, recordar el punto donde lo dejaste. Tú estás viendo un vídeo, te puedes salir de YouTube y cuando entras, si llevas al mismo vídeo, puedes continuar desde el momento en el que estabas. Son cosas que dentro de su funcionalidad, él recuerda. Él está almacenando constantemente, por ejemplo, en tu local store, información, pues como esa, o en una cookie, y de esa manera es capaz de ofrecerte un servicio mejorado, por ejemplo, ese de continuar por donde lo llevabas o iniciar de nuevo la reproducción. Y bueno, como esto hay muchísimos servicios dentro, porque lo enriquece, por ejemplo, mediante la posibilidad de guardar con, por ejemplo, con listas que puedas tener, compartir los contenidos con otras personas, tiene sistemas de votaciones que al final lo que hacen, cualquier cosa que sean opiniones, lo que permite es enriquecer la experiencia porque es capaz de filtrar por las valoraciones de los usuarios y ofrecerte los contenidos de mayor valor y además le da credibilidad a los contenidos porque la gente se fía de los desconocidos, aunque no lo parezca. Cualquiera de nosotros entra en un buscador y busca que haya muchas opiniones sobre cualquier cosa que se tenga que comprar, ¿vale? Como veis, no es un videoclub donde yo voy, cojo la película y la veo, sino es un videoclub donde ocurren muchas otras cosas, incluso cuando yo salgo por la puerta del videoclub. Los servicios están trabajando incluso cuando no los queremos o cuando no los utilizamos, ¿vale? Incluso cuando dejamos de utilizarlos. Por ejemplo, mediante las acciones de fidelización. Un servicio es algo que tú has utilizado, pues por ejemplo, algún tipo esto creo que recordar que era, Ticketmaster, ¿vale? Un correo de Ticketmaster de fidelización. Pues al ser usuario de Ticketmaster, cuando tú detectas que un usuario durante mucho tiempo no ha entrado o cuando tienes eventos nuevos que pueden ser de su interés, le puedes lanzar campañas de fidelización para intentar recuperar a ese usuario y que ese usuario vuelva a ti. O para mantenerlo informado de cosas que van a ocurrir. Como veis, la fidelización es algo que suele formar parte de los servicios, con lo cual deberéis de pensar de qué forma vais a fidelizar a vuestros usuarios, pues la fidelización es algo que ocurre en los servicios y que es muy común, es una de las funcionalidades que implementa y es una de esas acciones proactivas que el servicio realiza. No solamente la fidelización, pues a veces la detección de errores, la posibilidad de que estén intentando acceder a tu cuenta cuando, por ejemplo, no es el dispositivo usual que es el utilizado o es una ubicación extraña de las utilizadas. ¿Veis? Un servicio presta servicio, realiza acciones para el usuario incluso cuando el usuario no lo está utilizando. Esta es una gran diferencia frente a las aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones solo trabajan cuando las utilizas. Y además, eres tú el responsable de que se haga un buen uso de ellas. ¿Qué significa trabajar para el usuario? Trabajar para el usuario significa poner al usuario en el centro de la interacción, ¿de acuerdo? No se trata de vender al usuario nada, se trata de satisfacer al usuario en sus necesidades. Lo que hay que hacer es detectar las necesidades. Si detectas bien las necesidades, serás capaz de vender al usuario. Entonces, vamos a pensar en servicios como Booking. Booking, antes de existir Booking, como aquel que dice, cuando alguien quería realizar un viaje, iba a una agencia o iba a una compañía aérea, compraba un vuelo, se tenía que informar. Ahora, además,
Puede, bueno, en este caso, una agencia aérea o iba a una agencia para alquilar un hotel o se acercaba a un hotel y preguntaba, etcétera. Ahora, el usuario, al estar en el centro de interacción, la idea es al usuario acercarle todo aquello que pueda ser necesario para él. Un usuario, cuando quiere viajar, necesita un hotel, necesita un coche de alquiler, necesita un taxi para el transporte, necesita un vuelo, ¿vale? Entonces, la idea es ofrecerle todo lo que él necesite en un solo sitio y además sin necesidad de que él sea experto. Ahora cualquiera puede planificarse un viaje. Simplemente indicas dónde quieres ir, las fechas en las que quieres ir y cuántas personas queréis ir. Y automáticamente el servicio pone a tu disposición todas las opciones en función de las posibilidades que existan e incluso te permite definir tus preferencias, ¿vale? Si más caro, si más barato, si de más estrellas, si menos estrellas, si por la noche, si por el día. Todo esto además se enriquece habitualmente con sistemas de opiniones, ¿vale? Estos sistemas de opiniones, valoraciones, estrellas, corazones, cualquier cosa de este tipo, al final ¿para qué sirve? Sirve, primero, para dar credibilidad al servicio. ¿Por qué? Porque estás recogiendo la experiencia de otros usuarios, lo cual avala que otras personas lo han utilizado y además si la opinión es muy buena, pues le da relevancia, además, ¿vale? Hace que un contenido esté por encima de otro. Una cosa es la credibilidad, que los datos son ciertos, y otra cosa es la relevancia, que son mejores. Entonces, a ti siempre te interesa, en este caso, por ejemplo, los hoteles, que tu hotel obtenga la mayor credibilidad posible, que hay muchos usuarios que han ido y dan información sobre él, y además que tiene mucha relevancia. Eso también hace que los usuarios, a la hora de buscar un hotel, por ejemplo, prefieran filtrar por aquellos hoteles de mayor credibilidad y mayor relevancia, incluso con independencia del precio, ¿vale? No tiene por qué ser ni el más caro ni el más barato. Al usuario le hace falta ofrecerle toda la información que necesite, ¿vale? Para, en este caso, su viaje. Y toda la información significa, pues eso, los acabados del hotel, dónde está situado en el mapa, a qué distancia está del aeropuerto, cómo llego del aeropuerto al hotel, cómo me puedo mover luego por la ciudad. Cuando yo accedo, por ejemplo, en Booking a ver un hotel, me da información extra del hotel y me dice una descripción de qué servicios encontramos dentro del hotel, si hay parking cerca, etc. Y además, al usuario hay que darle opciones. El usuario necesita personalizar. Y esa es otra característica que podemos encontrar en los servicios. La capacidad de personalización, de ofrecer opciones en función de las preferencias del usuario. Eso las aplicaciones normalmente no lo tienen. Entonces es importante también la palabra proactivo y la palabra personalización. ¿De acuerdo? Todo al final para ofrecer una completa experiencia del usuario. Como veis, Booking, por ejemplo, inició su andanza solamente con hoteles. Después incluyó enganchar también con los vuelos. Después te incluye la parte del alquiler de coches. Después te incluye las atracciones turísticas. Después te incluye... Es decir, la gente viaja. Intentemos darle todo el pack completo porque además permite que Booking, que esta aplicación, sea una aplicación más completa, permite vender más, tener más ingresos y además permite controlar la experiencia del usuario de cabo a rabo. Porque si un usuario pensad que hace un viaje en el que todo sale bien, menos por ejemplo la visita al parque de atracciones, y la visita al parque de atracciones la ha contratado fuera, todo esto normalmente arruina el viaje y eso genera que el usuario acabe cabreado. De esta forma, Booking se puede asegurar mejor que la experiencia del usuario es completa y que si las atracciones me las compras a mí, no te voy a vender un mal ticket. O si el taxi lo contratas conmigo, me voy a asegurar que te llegue al aeropuerto, ¿de acuerdo? Es decir, te voy a poder prestar un servicio completo y me voy a asegurar de que todo funcione bien. Vale, vamos a hablar de algunos de los principios en el diseño de los servicios, ¿vale? Lo primero es que hay que entender que cuando uno está diseñando un servicio, ¿vale? Tiene que colocar al usuario en el centro de ese diseño. ¿Y eso qué significa? Que hay que entender cuáles son primero las necesidades del usuario, pero también hay que entender cuáles son las expectativas del usuario. El usuario quiere resolver esto en 5 minutos, espera resolverlo
de una forma que le quede un documento, espera encontrarse a una persona que le hable, espera encontrarse las expectativas. Entonces, eso también hay que entenderlo. No solo se trata de el usuario necesita viajar, no, pero ¿qué más necesita? ¿Qué espera él? Hay que entender también cuál va a ser el comportamiento del usuario, porque no podemos contar con que todos los usuarios se vayan a comportar, a usar la aplicación, nuestro sistema, de la misma forma. Entonces hay que entender también de qué forma se comporta el usuario para intentar cubrir sus necesidades. Entra, busca, compara. Eso es lo que hay que pensar muchas veces, porque si ofrecemos información de más, por ejemplo, esto ocurre mucho en los servicios que son inmobiliarios. No das los datos del arrendador, por ejemplo, para evitar que el usuario, intentando abaratar la operación, pues pueda llegar a contactar directamente con el arrendador. Entonces, ofreces información al final que obligue de alguna forma a que tenga que pasar por el servicio. Si no, puedes perder esa operación. Hay que pensar también en los antecedentes culturales. Por ejemplo, ¿vale? Cómo entiende la gente dentro de su cultura, cómo se hacen las cosas, entonces puedes ofrecer el servicio de una manera o de otra. Vais a encontrar muchas veces que, dependiendo del país desde el que entres a un servicio, incluso los colores de las interfaces son distintas, ¿vale? Porque a lo mejor en un sitio el amarillo es de mala suerte y en otro sitio el rojo significa otras cosas. Y por supuesto hay muchas más variables que serán particulares en cada caso, en cada servicio, y en las que tenemos que pensar cuando estemos diseñando servicio. Por ejemplo, si va a ser un niño el que lo va a usar, si va a ser un hombre, si va a ser una mujer, si va a ser una persona mayor, si va a ser una persona que tiene prisas, si va a ser una persona... ¿Vale? Todo eso son variables que uno tiene que entender que van a ocurrir en el momento que se va a hacer que se va a utilizar el servicio. Incluso una cosa que es muy importante y que muchas veces vamos, ni siquiera se piensa en ello, y es desde qué lugar físico se va a utilizar el servicio. No es lo mismo utilizar algo sentado en un ordenador en tu casa que utilizar algo cuando vas andando por la calle. Entonces, si vas andando, tienes que dar unas interfaces apropiadas para eso y una cantidad de información adecuada. O si lo vas a estar usando cuando estás sentado en una cafetería. Tenéis que pensar en qué momento se hace uso de ese sistema, esa aplicación. Pues para escoger el esquema de colores, la cantidad de información que se va a mostrar en la interfaz, la cantidad de interacción o de movimiento que va a tener la interfaz. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que van a existir aspectos que son importantes para el desempeño del servicio, pero que no pueden ser el centro del diseño del servicio. No pueden condicionar el diseño del servicio. Como por ejemplo aspectos tales como la tecnología. La tecnología va a jugar un papel crucial cuando estemos implementando nuestro servicio, pero no puede ser un condicionante para que el servicio sea de una cierta manera o sea de otra. La eficiencia de nuestro servicio. Está claro que al final vamos a necesitar que nuestro servicio sea eficiente, que consuman los mínimos recursos, pero tampoco puede ser un condicionante, por ejemplo, para dejar de hacer una operación o prestar una cierta funcionalidad o una mejora, etcétera. Tampoco nos podemos mover por modas, y esto es importante. Antes de hacer nada, es interesante, por ejemplo, hacer un análisis de las tecnologías, de las arquitecturas, de las infraestructuras que van a estar a nuestro alcance, precisamente pues para evitar coger una moda y que cuando esa moda se acabe, pues directamente ver que nuestro servicio está caído. Y luego la rentabilidad. La rentabilidad es importante en el sentido de que va a ser lo que permita sobrevivir o subsistir a nuestro sistema, pero no puede ser la motivación de nuestro sistema, de nuestro servicio. Nuestro servicio tiene que existir para satisfacer al cliente. La rentabilidad llegará después. Si esa satisfacción es buena, la mantendremos en el tiempo y entonces podremos intercambiarla por un bien económico, ¿vale? Por una rentabilidad. Si no es buena y se piensa solamente, o el trasfondo del servicio es la rentabilidad, ese servicio no va a ser correctamente diseñado. Bien, otro de los aspectos fundamentales en el diseño de servicios es mantener una visión holística del servicio. ¿Esto qué significa? En el servicio van a ocurrir un montón de cosas, ¿vale? Habrán interfaces que serán para un usuario y otras interfaces para otro tipo de usuarios, por ejemplo, administradores y, por ejemplo, clientes o los usuarios finalistas del servicio.
Habrá interfaces en las que un usuario tiene que introducir sus datos, habrá interfaces en las que tendrá que realizar una búsqueda, tendrá que marcar preferencias, etc. Ocurra lo que ocurra, hay que tener siempre en mente todos los procesos que tengan que ocurrir en el sistema. Habrán, por ejemplo, también otras funcionalidades como las que tengan que ver con la fidelización, que igual es un email que se envía cada semana. Todo tiene que guardar relación y todo tiene que aportar valor en la misma línea, ¿vale? Hay que ser muy cuidadoso en que, por ejemplo, los estilos sean comunes, eso es lo mínimo, pero que, por ejemplo, la cantidad de datos que se soliciten sean siempre los mismos, que no tengamos interfaces en la que en un sitio, por ejemplo, solamente podamos configurar 2 parámetros de búsqueda y luego hay otras en las que podemos configurar 8, ¿vale? Porque el usuario va a esperar un comportamiento, una estructura, una visión, un funcionamiento común en todo el sistema. Además, todos los usuarios. Como mucho, se puede intentar parcelar la visión del servicio por cada uno de los roles distintos que sí que se pueden encontrar un sistema, digamos, que sea diferente, pero porque un usuario cliente solamente entrará a la sección de cliente, mientras que un usuario administrador solamente estará viendo la sección de administrador. Pero hay que tener siempre en mente de que al final el servicio va a tener muchísimas interfaces y muchísimas funcionalidades y que todas ellas tienen que tener eso, una visión común y conocedora de lo que está ocurriendo en todos los sitios, ¿vale? En todas las partes. Pensad que a veces se piden datos en una interfaz que se van a utilizar realmente en otra funcionalidad, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo hacemos todo esto de diseñar un buen servicio teniendo en cuenta todos estos principios? Bueno, pues básicamente lo que hay que pensar es que hay que diseñar una buena experiencia de usuario. Y para hacer esto, lo primero que hay que tener claro es qué es la experiencia de usuario. Bueno, la experiencia de usuario realmente no tiene una definición única y clara que todo el mundo esté de acuerdo y convencido de ella, porque desde el punto de la psicología a la arquitectura, a cualquier ámbito, existe experiencia de usuario, no es un término único dentro del software. Entonces, bueno, voy a remitirme a deciros la definición que nos dan desde la ISO, ¿vale? Desde el órgano de estandarización internacional, que nos dice que al final la experiencia de usuario son las percepciones y respuestas de una persona como resultado del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Bueno, aquí ya podemos empezar a ver cosas que nos tienen que decir o que nos tienen que llamar la atención cuanto menos, ¿vale? Estamos hablando de que al final son percepciones y que son las respuestas que el usuario da al uso de nuestro servicio o sistema. Y eso significa que va a haber muchas cosas que van a interferir en esas percepciones y en esas respuestas. Está claro que por un lado tenemos el sistema, ¿vale? Nuestro sistema, nuestro servicio, y ahí hay una serie de características, pues como la complejidad de nuestro sistema, pues como son esas interfaces, cómo hayamos creado, cómo hayamos tenido en cuenta la usabilidad, la accesibilidad, las funcionalidades que realiza, el propósito que tenga. Es decir, hay una serie de cuestiones que son intrínsecas a nuestro servicio que más o menos vamos a poder controlar y van a ser parte de la experiencia de usuario. Pero como veis, ni siquiera es la mayoría. Por un lado, hay que tener en cuenta que el estado interno del usuario tiene mucho que ver. No es lo mismo, por ejemplo, que un software lo vaya a utilizar un usuario cuando está cabreado que cuando no. Imaginad, por ejemplo, las páginas de reclamaciones de cualquier aplicación o la página de ayuda de cualquier aplicación. Son interfaces que normalmente el usuario va a utilizar cuando ya se encuentra frustrado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que deberíamos de intentar, por ejemplo, en esas interfaces, prever cuál va a ser el estado emocional de nuestro usuario. ¿Cuál es la motivación que le lleva a utilizar una aplicación? Yo siempre digo algo y es, nadie quiere utilizar tu aplicación, lo que pasa que no tienen más narices que utilizarla. Esa es mi motivación. Yo no me levanto por las mañanas pensando voy a utilizar Word, sino que cuando necesito redactar un documento, pues no tengo más narices que abrir Word y utilizarlo. Con lo cual, el estado interno del usuario es algo que deberéis por lo menos tener en cuenta cuando estéis pensando en cuándo cómo se va a encontrar emocionalmente el usuario cuando esté utilizando, cuando tenga que utilizar mi sistema. Y luego además hay una serie de factores
que no dependen del usuario, pero que tampoco dependen de nuestro sistema, que es el contexto o el entorno donde se va a desarrollar esto. ¿Es algo que el usuario utiliza porque hay una ley que le obliga, por ejemplo? ¿Tiene sentido para el usuario tener que utilizar esto? Un comentario. Siempre decís que generáis mucha documentación a lo largo del app y que es un rollo generar tanta documentación hasta que hay que hacer un reparto de nota y entonces hay que echar mano de la documentación, por ejemplo. Entonces, son factores que, como veis, al final van a ser condicionantes de la experiencia de usuario. ¿Pero qué es la experiencia de usuario? En la carrera habéis visto una asignatura exclusivamente que es la de usabilidad y accesibilidad, ¿vale? En esta asignatura se ven temas que son muy importantes a la hora de desarrollar una aplicación y que van a condicionar al final la experiencia de usuario. Dentro de la usabilidad, como hemos dicho, pues cómo de fácil es de usar la aplicación, si se entiende, si es necesario un aprendizaje previo, si se recuerda cómo ha sido la interacción, si se previenen los errores. Es decir, hay que diseñar interfaces que, si es posible, no permitan al usuario cometer errores. Y eso pues generará una mejor respuesta del usuario. Por la parte de la accesibilidad, lo mismo, hay que tener en cuenta que a lo mejor hay un usuario que puede tener algún tipo de discapacidad o, oye, el nivel cultural, no tanto el nivel cultural, sino a lo mejor la experiencia con diferentes aplicaciones software no es la misma, con lo cual a lo mejor no ve tan evidente algo como otra cosa. Si algo tan sencillo como que cuando me estás mostrando un mensaje me lo muestre durante el tiempo suficiente para que pueda leerlo, que la navegación sea sencilla, que pueda navegar desde los dispositivos para los que ha sido diseñado con facilidad, etcétera. Esa parte de accesibilidad también va a condicionar la experiencia de usuario, pero la experiencia de usuario es la conjunción, la mezcla de todo esto y de los factores que he dicho antes. Pensar que al final la experiencia de usuario son los recuerdos que va a generar esa aplicación en nosotros, son los sentimientos que genera esa aplicación en nosotros mientras que la estamos utilizando, son las emociones que emanan del uso de esa aplicación, incluso cuando recordamos su uso, la confianza que nos genera. La confianza es algo que no depende de la usabilidad y la accesibilidad, depende de otros factores. Entonces, ¿por qué utilizáis antes una aplicación que otra? Pues porque posiblemente os genera más confianza en que protege vuestros derechos de la información, en que la información que ofrece es más fiel. La experiencia de usuario es lo que va a generar esa creencia en la seriedad o en la fidelidad que tiene esa información, la credibilidad del sistema, ¿vale? Entonces, pensar que la experiencia de usuario no es solamente el hecho de que sea fácil de navegar o no. Cuando, por ejemplo, tenéis que buscar un hotel, ¿en qué plataforma veis las opiniones? Cuando tenéis, si vais a comprar un coche, ¿dónde buscáis la especificación técnica? Si tenéis, por ejemplo, que comprar un teléfono móvil nuevo, ¿dónde buscáis comparativas y opiniones? Pues todo eso es producto de la experiencia de usuario que habéis tenido con esas otras plataformas, ¿vale? Entonces, hay que controlar la experiencia de usuario. Bien, y con todo esto que hemos visto, al final, ¿en qué se traduce? Son un montón de conceptos y de ideas que al final hay que materializar de alguna forma y hay que materializar en una serie de documentos. Son documentos que no son cerrados, ¿vale? No existe un único documento que sea igual para todos los sistemas. El que os diga eso os está mintiendo. Entonces, lo que tenéis que trabajar son con plantillas de documentos o con la forma que mejor os permita representar la información que tenéis que tener analizada antes de empezar el desarrollo de vuestro sistema. Vale, si nos fijamos, aquí os estoy mostrando una figura que es, bueno, es un resumen de cómo tradicionalmente es o debe de ser analizado cualquier sistema, ¿vale? Cualquier aplicación web. En este caso tenemos que saber siempre o tenemos que partir desde abajo hacia arriba de conocer cuáles son las necesidades del usuario. ¿Vale? Estos son los objetivos externos al sitio, es decir, son las necesidades que existen en el mundo y que van a motivar a los usuarios a entrar en vuestro sistema. Entonces, para ello hay que hacer un análisis identificando cuáles son estas necesidades, investigando los usuarios. Tenéis que saber quiénes van a ser vuestros usuarios. Si no hacéis bien esta tarea, no vais a poder definir bien el resto. Mirad que esto al final tenéis que verlo como una pirámide donde todo es dependiente de los niveles de abajo. Si el nivel de abajo está mal hecho, los de arriba van a salir mal.
Entonces, tenéis que conocer las necesidades de vuestros usuarios. ¿Cuál es el siguiente paso? A partir de esas necesidades, realizar una especificación funcional, ¿vale? Habéis hecho un análisis de requerimientos, que es esta parte, la necesidad de usuarios, y a partir de ahí se hace una especificación funcional. Si os dais cuenta, esto es lo que compone el documento de especificación de requerimientos software, el RS, el que tenéis que desarrollar, del que tenéis una plantilla, que es una plantilla, que pueden ser esos apartados, que podéis quitar apartados, que podéis añadir apartados, ¿vale? Donde se os dan una serie de requerimientos funcionales que podemos discutir, ¿de acuerdo? Porque al final os damos unos requerimientos que son obligatorios, etcétera, pero que realmente podemos discutir, porque lo que ocurre es que todavía no sabemos cuál es el sistema que vais a desarrollar. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que están claros esos requerimientos funcionales, pues hay que hacer un diseño de la interacción. Es decir, hay que diseñar cómo el usuario se va a entender, se va a comunicar, ¿vale? Va a interactuar con las funcionalidades, sin pensar en interfaces todavía. Os he dejado en el curso del MenStack un ejemplo tanto del RS como un ejemplo de una forma de resolver de los flujos de interacción, ¿vale? Al final hay que expresar de alguna forma, o tenéis que visualizar de alguna forma cómo el usuario va a interaccionar, ¿vale? Si queréis decir que el usuario entrará y pondrá un nombre y realizará una búsqueda, se le ofrecerá unos resultados con los que... Vale, ya veremos si esa búsqueda luego es un campo, o son varios campos, o es un checkbox, o esa lista va a ser algo gráfico, o se le va a dar una lista de texto, o se le va a dar un mapa con cosas situadas, ¿vale? Eso vendrá después. Pero primero hay que diseñar cómo va a ser esa interacción entre el usuario y la funcionalidad que quiere utilizar. Después viene otra parte que es muy importante, que es el diseño de la información. Bien, y el diseño de la información hay que pensar en cómo se le va a ofrecer al usuario la información para que éste la interprete. Vale, cuando estáis viendo una estadística, o un mapa, o una lista, estáis viendo la misma información representada de diferentes formas. Pero esa capacidad de representación lo que permite al final es una visualización de la información diferente, ¿de acuerdo? La forma en la que se ofrece la información al final permite visualizar mejor o peor una información. Y ahora después, si eso, ponemos un par de ejemplos. Por encima del diseño de cómo se va a ofrecer esa información, tenemos el diseño de las interfaces. Y ahí empezamos entonces a vislumbrar cómo, esta vez sí, van a ser los elementos gráficos con los que va a interaccionar el usuario. Va a ser un botón, va a ser un activador, va a ser un campo de texto, va a ser una barra en la que me puedo desplazar o que va a mover un porcentaje, va a ser un mapa, va a ser una gráfica, ¿de acuerdo? Toda esa interfaz, todos esos elementos puestos en común tendrán que estar integrados y ser coherentes con lo que se le quiere ofrecer al usuario, y además tienen que facilitar pues esa usabilidad y esa accesibilidad. Y por último, que tiene que ver con ese concepto holístico, ¿vale? También tendrás un tratamiento gráfico superior donde tú al final pues darás unos estilos a toda tu aplicación, con unos colores, con una situación general de los elementos funcionales, con un posicionamiento, con un look and feel que será en web o que será en móvil más o menos el mismo, ¿vale? Como veis, toda esa parte de ahí arriba compone lo que es el diseño de la interfaz, ¿vale? Desde los componentes que van a ofrecer información, a cómo van a ser los elementos de interacción dentro de las interfaces, a cómo va a ser el look and feel general de toda la aplicación. ¿Qué pasa? Que podemos realizar distintos niveles de diseño de interfaz. Desde menos fidelidad, con papel y lápiz, que yo siempre digo, los primeros diseños, los primeros bocetos, hacerlos con papel y lápiz o con una pizarra, intentad esbozar cómo serían esas interfaces, hasta diseños de alta fidelidad, como puede ser, por ejemplo, utilizar Figma, no sé si lo conocéis, o un Just-in-Mind, ¿vale? Son herramientas que tenéis abiertas a vuestra disposición y que permiten hacer un diseño de interfaces como si fuese, por ejemplo, un Photoshop, ¿vale? Pero sin que sea retoque fotográfico, sino situando elementos. ¿Qué tiene de bueno hacer todo el diseño, hacer todo este trabajo de análisis? Cuando tú comienzas a desarrollar, tú aquí, todo esto que estáis viendo aquí, lo que te está proporcionando,
¿vale? Todo esto lo que te proporciona son los planos de tu sistema. Tú aquí ya tienes claro lo que hay que desarrollar. No deberías de estar tomando decisiones luego durante el desarrollo. Y esta tarea de análisis es importante porque todo esto luego es lo que genera, por ejemplo, los datos que tienes que almacenar, saber cuántas interfaces vas a tener, saber con qué tecnologías tienes que implementar, con qué plugins tienes que interaccionar, con qué APIs de terceros tienes que llamar, etcétera, etcétera. Es muy importante el diseño, es muy importante tener claro qué vas a hacer antes de hacerlo. Porque esto es muy sencillo. Si no sabes dónde quieres llegar, es imposible que lo alcances. Entonces, por muchas horas que estéis echando código o codificando, si no sabes lo que pretendes, cuál es tu resultado a alcanzar, es imposible que llegues a él. ¿Vale? Y una pequeña observación. Si os dais cuenta, parte o alguna de estas cosas ya las habéis visto en algunas asignaturas previas, ¿vale? En usabilidad y accesibilidad habéis visto conceptos que tienen que ver con el diseño de interfaces. Vale que no os habéis metido posiblemente en lo que es todo el análisis de la experiencia de usuario, pero la usabilidad y la accesibilidad son los dos elementos clave que posiblemente cuando están mal hechos, peor experiencia de usuario generan. Si pensáis en el diseño de la información, habéis dado asignaturas como estructuración de contenidos, habéis dado asignaturas de análisis y especificación de sistemas multimedia, donde habéis dado documentos, o sea, estándares de especificación como el IE-Cubo. Y ahora mismo, por ejemplo, en sistemas de difusión multimedia, estáis analizando el mercado. ¿Qué creéis que estáis haciendo al analizar el mercado? Estáis analizando las necesidades de vuestros usuarios. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco ahora mismo vais descalzos a la hora de hacer este tipo de cosas. Tenéis conocimientos previos que tenéis que empezar a desempolvar, porque realmente todo lo que se ha visto, o muchas de las cosas que habéis visto, las vais a tener que emplear aquí para que nos podamos centrar en otras cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del diseño de la información, quiero que tengáis en mente siempre un claro ejemplo que es como este, ¿vale? La forma en la que Booking puede ofrecer la misma lista de resultados. En este caso, a la izquierda podemos ver el formato lista y a la derecha podemos ver el formato mapa. ¿Qué información hay diferente de un sitio a otro? La información es la misma, solo que la forma de representarla facilita al usuario cubrir ante sus intereses. Si yo estoy intentando buscar al final lo más barato según las opiniones, según tal, pues seguramente me decantaré por algún estilo de filtrado o de ofrecer la información tipo lista que me permite jugar rápido con los filtros. Si yo, por ejemplo, lo que estoy interesado es en buscar algo en primera línea de playa, que esté bonito, que pueda ver el amanecer, seguramente me decantaré por la vista de mapa. ¿Qué ocurre? Que aquí, en este caso, por ejemplo, Booking habrá analizado las necesidades de sus usuarios y se habrá dado cuenta que posiblemente tenga tantas búsquedas que están interesados en una cosa como en la otra. Y eso implica que tenga que duplicar, en este caso, la forma de visualizar la información, porque al final se trata de visualizar información. Muchas veces nosotros nos descantamos por hacer una visualización tipo lista, como la que hace, por ejemplo, el buscador Google cada vez que haces una búsqueda. Pero no deja de ser una lista de información. A lo mejor la podemos representar de una forma gráfica, así, o en un mapa mundi, o yo qué sé, en alguna estructura de árbol. Da igual. La idea es que estamos ofreciendo la información al usuario de la forma más entendible para lograr y para alcanzar su satisfacción, ¿vale? Para cubrir sus necesidades. De ahí que siempre tengáis en mente que el usuario es el centro del diseño. Tenéis que pensar en cómo el usuario necesita ver las cosas. Si luego cuesta más o cuesta menos, no pasa nada, ya veremos hasta dónde se puede llegar, pero lo interesante es que seáis capaces de detectar esas necesidades y de hacer una propuesta de solución que satisfaga al usuario. Esa es la verdadera complejidad, no luego programar si hay 1 millón de líneas de código detrás.